Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Arrancamos como todos los días lunes, Paolo Hurtado y Juan Luis Font, con la primera conversación de esta jornada. El vicepresidente Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, se encuentra en Guatemala y es recibido por el gobernante Otto Pérez Molina y por los gobernantes de Honduras y El Salvador, Juan Orlando Hernández y Salvador Sánchez Serén. Se habla, por supuesto, de esa alianza para la prosperidad y todos sabemos sin ninguna duda que Estados Unidos lo que busca es frenar las migraciones masivas hacia su territorio. Ellos dicen que como Estado, como gobierno, persiguen que Centroamérica sea un sitio más próspero y se busca la inversión, dicen, en los municipios centroamericanos que generan más migrantes hacia el norte. Hemos invitado a dos expertos en la materia. Úrsula Roldán es coordinadora del área de migraciones del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política de la Universidad Rafael Landívar. Y está con nosotros también el diputado Jean-Paul Brier Samayoa, quien es presidente de la Comisión del Migrante. A los dos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buenas noches, señores. Hoy es un día muy propicio para conversar sobre esa propuesta que ha hecho Estados Unidos, que además de ayudar al Triángulo Norte de Centroamérica a combatir el crimen organizado, quiere fomentar las oportunidades de trabajo para evitar que los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños emigren hacia Estados Unidos. Yo quisiera escuchar cuál es el análisis que ha hecho Úrsula sobre esto. ¿Qué ven ustedes entre estas líneas que ya se conocen de la propuesta y cómo puede o no puede contribuir a frenar la migración? Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación y quisiera decir que el análisis lo estamos desarrollando al interior del instituto como al interior de la Universidad Rafael Landívar. Ustedes conocerán que nosotros hacemos diversas investigaciones económicas, sociales y políticas. Y apenas empezamos a realizar este análisis y efectivamente lo que vemos en lo primero que conocimos, el plan propio y además la presentación que hizo CACIF y Fundesa, vemos claroscuros en el plan. Los claros, podemos decir, es que Estados Unidos está volviendo a ver a Centroamérica como su vecino después de México, que existe por lo menos una corresponsabilidad en lo que está pasando en cuanto a niñez migrante, en cuanto a migrantes en general, y existe además un interés de frenar la corrupción, de ampliar ojalá la carga tributaria y tener reformas estructurales en el tema tributario y por supuesto un acceso a la justicia que se han declarado en favor, por ejemplo, que la CICIG permanezca en el país. Yo creo que todos esos temas pueden ayudar a mejorar las condiciones por las cuales la población está migrando, uno de ellos la violencia y otro, por supuesto, la falta de oportunidades. Pero las partes que les gustan menos de esta propuesta apenas delineada por los estadounidenses, ¿cuáles son? Exactamente, las partes que no nos gustan, por decirlo de alguna manera, es digamos, el énfasis que hay hacia las inversiones en los territorios. Está muy claro, digamos, los proyectos hacia lo que sería la ampliación de la red eléctrica hacia México, lo cual no es nuevo, es parte de un plan ambicioso de Estados Unidos que tuvo hacia el plan Panamá-México, hacia lo que después fue el plan también mesoamericano. Ahí hay intereses geoestratégicos con respecto a la reforma energética. Creemos también que hay otro tipo de inversiones, como lo que sería convertir a Centroamérica en una plataforma de servicios para el tráfico de mercancías. Pero nosotros nos preguntamos si con estos grandes proyectos y lo que podría ser una alianza también en seguir con este modelo extractivo de recursos naturales, con eso realmente la población más desfavorecida, que es la que está migrando, va a tener oportunidades de empleo y producción, ¿verdad? Porque no solo es el empleo, sino también la caracterización que tiene la población del Triángulo Norte, eminentemente rural, campesina y con una falta de acceso a recursos productivos. Entonces, el enfoque hacia el tema de las inversiones y sus aliados más próximos, que sería el sector privado, a los únicos que han invitado a la discusión de este plan, serían básicamente nuestras preocupaciones. Y diría otra más, y es esa trenza tan difícil de entender entre seguridad
entre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero también una seguridad que controle la protesta social y que también controle los flujos migratorios. Úrsula, mucho más que preguntarle respecto a estas primeras ideas que usted nos ha planteado, pero le preguntamos ahora al diputado Brier, ¿con qué ojos recibe esta iniciativa, esta Alianza para la Prosperidad de Estados Unidos hacia América Central? Bueno, concuerdo mucho con Úrsula también, pero yo agregaría que es un mensaje que también manda Estados Unidos. El hecho de mandar a su vicepresidente a esta reunión que es sumamente importante con los 3 países, eso da un mensaje positivo como región, en la medida que nosotros nos fortalezcamos también como región, como Honduras, Guatemala y El Salvador, va a ser súper positivo. Pero hay que entender que este plan también no es a corto plazo, es un poco a mediano plazo y largo plazo. En la medida que nos vayamos desarrollando, que vayamos está centrado en 4 ejes principales. En la medida que vayamos desarrollando los 4 ejes, en esa medida va a ir funcionando. No va a haber otra forma de poder llevarlo a cabo más que seguir los pasos y con los plazos establecidos, porque no se conoce mucho de plazos todavía, no se conoce mucho de la dirección de cómo van a utilizar el dinero. Se va a focalizar en municipios altamente expulsores de migrantes, por supuesto, de eso sí se sabe, pero no se sabe mucho qué es lo que va a suceder, cómo van a llevar a cabo estos planes, estos proyectos, porque realmente tienen que ser proyectos y planes. Déjenme plantear una pregunta a Úrsula, que nos decía que uno de los puntos que les preocupa tiene que ver con ese énfasis en la interconexión hacia el norte, centroamericana hacia el norte. Guatemala es un país que tiene un inmenso potencial de generación hidroeléctrica. Buena parte de ese potencial puede exportarse. De hecho, ya generamos más energía de la que consumimos en el país, y exportarla hacia el sur resulta bastante complicado por dificultades en las líneas de transmisión. Una de sus preocupaciones, dice, es que Estados Unidos vea hacia el Triángulo Norte como un generador, por ejemplo, de esa energía hidroeléctrica que pueda ser útil en el norte y que pueda, por lo tanto, exacerbar la tensión que se produce en nuestro territorio entre comunidades rurales y explotación de recursos naturales. Pues exactamente es eso, ¿no? Si nosotros comparamos los mapas de pobreza, de exclusión social y conflictividad, y ahora comparamos con lo que se quiere extender en términos de inversiones hacia estos mismos territorios, vamos a encontrar el dilema, que ustedes lo saben, que es el dilema de hacia dónde va el desarrollo y el modelo de país que queremos. Modelo de desarrollo, dice usted. Exactamente. Yo creo que eso está en discusión. Nosotros no creemos tener la varita mágica en este momento, pero sí constatamos que hay una población que se está oponiendo a este tipo de inversiones sin su consulta, sin la discusión de cómo les va a beneficiar en términos reales, por ejemplo, la generación de energía, a mejorar sus condiciones de vida, con el simple hecho, por ejemplo, de tener energía. No digamos así los otros planteamientos que hay de las comunidades y en los territorios de poder acceder a otros beneficios de lo que significa esta transformación energética. O sea, es un tema en discusión. Este plan viene a reforzar un modelo que refuerza un sector, y es el sector privado, empresarial, lo cual nosotros creemos que debe de ser un actor, pero no es el único. Hay otros actores, están las comunidades, está el sector académico, el sector político, las iglesias, que yo creo que tenemos un punto de vista diferente de lo que conocemos de la realidad social. No quiero decir un sí, un no al tema energético, pero sí quiero advertir que precisamente estamos preocupados por esta conflictividad que ya generan la implementación de diversas hidroeléctricas de diversos tamaños en los territorios. Y ahora viene un plan que lo refuerza, sin discusión. Ni siquiera nosotros hemos tenido acceso a una discusión política de este plan, que me parece una oportunidad si realmente vamos a reforzar las causas que originan la migración. Y es una causa que cada vez nos damos cuenta que es múltiple.
es por violencia, por falta de oportunidades, por integración de las familias en el norte. Es económica en muchos sentidos. Es económica en muchos sentidos, entonces, y seguridad. Entonces, esto debe de analizarse a fondo y saber cómo realmente va a beneficiar a los territorios. La crítica que usted hace es también la que planteaba el ICEFI. En el otro segmento tenemos a un analista de ellos que viene a detallarnos por qué creen que está beneficiando las agendas del sector privado empresarial guatemalteco y dejó fuera a la sociedad civil. Yo le pregunto al diputado, dentro de esta discusión, ¿cómo ve usted ese balance de oportunidades que puede haber? ¿De quién decide en qué ámbito se favorecen más las inversiones en el caso de que Estados Unidos dé esos $1.000 millones cada año para Centroamérica? ¿Participa sociedad civil o quiénes? No, sí coincido con un tema. Aquí hay que tomar en cuenta todos los sectores. No podemos dejar ningún sector fuera de este plan. Además es un plan de nación, es un plan de país y es un plan de nación y un plan de país de los otros dos países de Honduras y El Salvador. Definitivamente ellos también tendrán que hacer su parte de incluir a toda la sociedad civil, en este caso la misma academia, iglesias. Sociedad civil conoce mucho los temas migratorios, es más, trabajan y están en el día a día de los temas migratorios durante muchos años y van a seguir durante muchos años. El tema de haber tomado en cuenta al sector privado es que el sector privado también ha estado en Guatemala durante muchos años y va a estar en Guatemala durante muchos años definitivamente. Y son los que producen de cierta forma la riqueza de este país, los impuestos, muchos de los impuestos. Entonces eso es uno de los complementos de haber tomado en cuenta el sector privado, pues puede provenir de ahí. Pero una de las deficiencias sí no es haber tomado en cuenta los otros sectores que son sumamente importantes. ¿Pero ustedes creen que en Guatemala existan las condiciones necesarias o siquiera la conciencia necesaria para someter a discusión el modelo de desarrollo? Cuando usted me habla, Úrsula, en un tono crítico de modelo de desarrollo, ¿usted piensa en un modelo que en realidad beneficia a unos pocos y desfavorece a una gran mayoría? Pero este proyecto que está planteando Estados Unidos presuntamente busca una prosperidad generalizada para impedir que las personas más pobres busquen echarse a la frontera. Sí, pero otra vez bajo la teoría del derrame, que ya la hemos tenido en los últimos 30 años y que vemos los efectos a nivel de Centroamérica. O sea, también vimos lo que significó el ajuste estructural, que fue el achicamiento del Estado. También vimos las consecuencias en términos de aumento de la pobreza, aumento de exclusión social. O sea, no es que sea lo que yo piense, yo creo que hay muchos argumentos cuantitativos y cualitativos de los efectos de una política exterior y de una política interna de no atender las causas estructurales que precisamente están haciendo que este modelo no funcione. Hoy no solo hemos colapsado a nivel económico, cuando hablo del colapso hablo para la mayoría, porque efectivamente hay un sector que se ha beneficiado, pero no es lo que todos quisiéramos en función de una inclusión social, que es lo que pretendemos generar como objetivos de un modelo de desarrollo. Y en ese sentido yo creo que siempre se nos pasan oportunidades. Se nos pasó la oportunidad de los acuerdos de paz para hacer ese modelo inclusivo. Ahora viene este plan que digo, económicamente no es tan significativo, dan más los migrantes que este plan, 5.000 millones este año nada más. Mientras Estados Unidos va a dar aproximadamente $333 millones por país por año, los migrantes guatemaltecos le dan a Guatemala más de 5 millardos de dólares, 5.000 millones de dólares por año. ¿Qué es lo que contempla en plan en todos los 5 años? Así es, pero sí es una propuesta políticamente significativa, porque se está aliando, o sea, un modelo económico que ya es fuerte en nuestro país, que es el que impulsa únicamente el sector privado, y ahora viene Estados Unidos con una propuesta similar, que no es solo Estados Unidos gobierno, es el Banco Mundial, es el Banco Interamericano de Desarrollo. Creo que son fuerzas que sí pues orientan mucho del destino de nuestro país. Entonces, en Guatemala se puede establecer una discusión sobre modelo de desarrollo distinto al que en este momento conocemos, cuando, por ejemplo, el presidente Pérez Molina intentó una propuesta de reforma constitucional que incluía en uno de los artículos la obligatoriedad de que los proyectos productivos que utilizaran recursos naturales como las hidroeléctricas le concedieran un porcentaje accionario al Estado, y fue simple y sencillamente rechazado de tajo. Bueno, definitivamente sí se puede, en mi opinión sí se puede. Obviamente en los últimos 30 años, en la era democrática de Guatemala,
pues no hemos estado haciendo muy bien las cosas posiblemente. Entonces tal vez esto viene a cambiar un poco el esquema, definitivamente. Nos va a tomar años, como los decía, es a mediano y largo plazo. En mi opinión, habría que darle la oportunidad, pero no podemos dejar afuera a sociedad civil, a los otros sectores que son sumamente importantes. Entonces, si tomamos en cuenta, si incluimos a todos los sectores, pues puede funcionar un poco más. Hay que tomar en cuenta también que hay cambio de gobierno. Este año tenemos elecciones y no se ha tomado en cuenta a los secretarios generales ni a los precandidatos presidenciales de los otros partidos, que son en teoría los que le van a dar seguimiento a este plan, porque el 14 de enero a las 14 horas del otro año pues tenemos un nuevo presidente, sea el que sea. Entonces ahí también puede haber un poco de desbalance, no tomar en cuenta estos aristas que son sumamente importantes para llevar a cabo este plan. Y segundo, tenemos que dejarlo plasmado en una política pública de Estado, para darle continuidad, no importando quién venga, y que se siga desarrollando el tiempo que está establecido. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien hace comentarios respecto de lo que en las redes sociales han dicho los televidentes de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes en Twitter. Nos dice Mario, nunca va a existir desarrollo si las